Muy buenos días, compañeras, compañeros. Empezamos, por favor, con esta segunda sesión del módulo de evolución del sistema de partidos en México. Ayer concluíamos con unas preguntas que me dejaron todavía pensando sobre algún tema que quisiera retomar el día de hoy. Me da mucho gusto. Ya me ha tocado en algún otro diplomado, no me acuerdo sobre qué materia, pero nos tocó una compañera que está trabajando en Panamá. Y ahora, este compañero, que ojalá que esté conectado, que creo que no, que está en Ecuador. Es importante ver cómo nos acercamos al tema del derecho comparado, que es muy útil para estudiar formas y formas de afrontar los sistemas de partido, los sistemas de parlamentarios, los sistemas de partido, los sistemas representativos, democráticos, en fin. Es muy importante, pero me quedo con una reflexión que platicábamos ayer a propósito de la pregunta del compañero ecuatoriano, y que era que se recomienda algún sistema, pues para que tenga un sistema de partidos fuerte, una mejor representación, etcétera, etcétera. Y pues yo hacía la reflexión sobre la base del acuerdo político. Y creo que sigo pensando y me quedé reflexionando sobre este tema, perdón, porque auténticamente así lo creo. Ahora, a propósito del plan B, por ejemplo, tenemos prevista, compañeras, compañeros, que exista una comisión para que se encargue de la implementación, haga estudios sobre la forma y la implementación del voto electrónico en nuestro país. Este sistema de voto electrónico que ya ha sido probado en varias ocasiones con pruebas piloto por parte del propio Instituto Nacional Electoral, por parte de institutos electorales locales, pero si bien es cierto, ha tenido muy buenos resultados, pues no ha habido la voluntad política para implementarlo, porque se ha preferido mantener el sistema tradicional de las urnas, de las mesas directivas de casilla con estos funcionarios, de los sistemas tradicionales de conteo de votos, de calificación de los votos, y eso pues ha impedido, de alguna manera, como que existe, a pesar de las críticas, existe como un gran consenso todavía respecto de que todavía el voto electrónico pues todavía no hay los consensos necesarios para su implementación. Y es que eso es lo que ocurre, compañeras, compañeros, con un sistema tradicional basado con evidencia en el papel, ¿no? En las actividades de funcionarios que son electos de la ciudadanía para efectos de llevar a cabo todo lo que es la jornada electoral, la recepción de la votación, el conteo de votos, el traslado de los paquetes a los consejos correspondientes, dependiendo del tipo de la elección, pero particularmente, bueno, los distritales, los municipales, los locales. Todo ese sistema que está, como ustedes saben, lleno de reglas y lleno de obligaciones para los funcionarios de las mesas directivas de casilla, de facultades para los representantes de los partidos políticos. De alguna manera es este sistema tradicional que, bueno, tradicional realmente a partir de 1900, les vuelvo a decir, de 1994, que es cuando ya el instituto empieza a profesionalizarse y que es cuando realmente empieza a tener ya una reglamentación adecuada, idónea para llevar a cabo todos estos procesos logísticos con una base en reglas, con base en funcionarios, insisto, profesionales, imparciales, etcétera, etcétera. Eso se ha generado en 30 años y de alguna manera, como lo he platicado, los procesos electorales han arrojado resultados de transición
de transición democrática que han podido de alguna manera dar espacios de representación a todas las fuerzas del país. Hoy en día, nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partidos políticos ha transitado de este sistema de partido hegemónico que existía en México, ya quedamos desde 1917 hasta 1977, ¿no? Donde, si bien es cierto, existían partidos políticos, realmente tenían un acceso muy limitado al poder, donde las elecciones se llevaban a cabo por el gobierno. En estos 30 años de transformación, compañeras, compañeros, han podido transitar por el poder de la presidencia de la República, digamos, todos los espectros políticos, desde el partido hegemónico, que se dice un partido de centro-izquierda, del partido de la derecha, que es el Partido Acción Nacional, un par de veces, y lo que es ahora el partido de izquierda, que es el que conforma la coalición de Morena. Entonces, realmente existen algunos discursos donde dice, bueno, realmente nuestro sistema electoral no nos ha dado nada, lo único que ha hecho es reconocer la voluntad popular, de acuerdo. Yo coincido plenamente, o sea, las transiciones democráticas que hemos tenido en nuestro país no son un regalo ni una concesión graciosa por parte de las autoridades electorales, pero sí es cierto que es a través de su trabajo profesional, de su trabajo pues legal, ¿verdad? Con base en la imparcialidad, en la profesionalidad, en la objetividad, ha generado este sistema de resultados. Y bueno, pues este sistema de resultados ha arrojado, les digo, distintas transiciones al poder. Hacia lo local ya también tenemos una composición absolutamente distinta de los estados respecto de su composición política. Y hoy en día, les vuelvo a decir, nos parecemos otra vez un poco al sistema de partido hegemónico en México, pues porque no es mentira para nadie, no es un secreto para nadie que Morena ha ganado en el lapso de 5 años, ha ganado 22 gubernaturas de los estados que no tenía. Entonces, eso genera sin duda, insisto, pues la auténtica prueba de que el sistema electoral está para reconocer la voluntad de la ciudadanía, sea cual sea esta, de ahí que sin que sea, insisto, una cosa graciosa, sin que sea una cosa para festejar, digámoslo así, porque las autoridades electorales lo único que están haciendo es su trabajo profesionalmente. Sí hay que reconocer que el sistema electoral de México es un sistema profesional en todos los ámbitos y que se ha trabajado de manera muy, creo yo, muy, insisto, muy de cara a la población para verificar que los resultados en efecto corresponden a la intención de voto de la ciudadanía. Juan González, por favor, ya le cambiaste tu presentación, Juan. Muy bien, gracias, Juan. Adelante, por favor. Ya la actualicé. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias. Coincido plenamente con la opinión del profe. Creo que en el caso de México estamos viendo pues, lo que es la dictadura de la mayoría, ¿no? Esta dictadura en la cual definen sus políticas, definen sus proyectos y pues la verdad es que están imponiendo sus propios programas políticos, ¿no? Entonces es la reforma electoral, es el INAI, es varias cosas, ¿no? Entonces me parece que sí es importante que en el sistema de partidos pues se requiera un diálogo, un consenso, un acuerdo, pero integrando a las minorías, ¿no? Entonces ese es un respeto a las minorías y saber escuchar y saber tolerar a las opiniones disidentes, ¿no? Muchas gracias, profe. Sin duda, Juan, exactamente, fíjate que me robaste una idea que iba yo a plantear, que es exactamente los sistemas democráticos, compañeros, conformados por sistemas de partidos, sistemas electorales, ahora veremos un poquito toda esa mixtura de conceptos, pero el sistema democrático requiere 2 reglas fundamentales. Hay varias, pero hay 2 fundamentales. Una es la incertidumbre en los resultados, ¿sí? Para que un sistema electoral, un sistema democrático, sea un sistema vigoroso, sea un sistema que goza de cabal salud,
quiere decir que no sabemos quién va a ganar en la siguiente elección. Podemos anticiparlo, las encuestas pueden decirlo, puede ser que las condiciones políticas lleven a un resultado muy predecible, ¿no? Hoy en día, pues tampoco es un secreto para nadie que si las elecciones se llevan a cabo mañana, el partido en el poder recuperaría el poder ejecutivo federal con quien quiera que sea su candidato y donde hay incertidumbre es donde qué pasaría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo cual no es menor, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar las predicciones por ahí. Hoy en día hay incertidumbre. Incluso hay una corriente, si ustedes leen pues las redes sociales, la prensa, las columnas de opinión a favor y en contra del partido en el gobierno, ustedes se dan cuenta que los opositores al gobierno están esperanzados en que puedan obtener el triunfo, sí están esperanzados. Y esa esperanza, compañeros, ya podríamos decir si son ingenuos, si están mal, cada quien pues, pero esa esperanza por parte de la oposición, perdón que se los diga, desactiva también una parte de su discurso de que el gobierno es dictatorial, es Venezuela, es tal o cual cosa. ¿Sí me explico? O sea, hay, hay incertidumbre para los dos bandos. Hay más certidumbre para un lado respecto de qué resultado puede pasar, pero hay incertidumbre respecto de lo que puede pasar en otro lado. Para los dos bandos. Y eso es sano. Eso es sano. Es cierto, insisto, que en la conversación democrática ha habido distorsiones y se ha polarizado mucho nuestra conversación política. Están los malos contra los buenos, de los dos bandos, ¿eh? Perdón que lo diga. Aquí quiero tratar de ser una especie como de opinador absolutamente imparcial. Pero si ustedes me ven a mí, yo opino yo veo dos bandos absolutamente enfrentados, irreconciliables, en donde el de la mayoría, en efecto, Juan, dice, ahora se aguantan, nosotros somos mayoría y la vamos a ejercer. Y no nombramos al INAI, y sí reformamos todo esto que queremos reformar, perdón que se los diga, y nos hacen los mandados. Ese es el mensaje, no hay discusión. Y los del otro lado dicen, ya ven, se los dijimos, ustedes que votaron por estos monstruos, miren lo que están haciendo, miren cómo está la cosa, es lo peor que le ha podido pasar a México. Yo como referee les hago así, espérense, 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 espérense. Y de verdad lo pienso auténticamente, aquí no estoy echándole yo tantita sal al fuego o curita a la herida, no. Perdón, no es muy distinto a como estábamos antes. Lo que pasa es que antes no estaba tan polarizado la discusión, porque antes la oposición, que ahora está en el poder, se comportaba así de manera, pues fuerte, ¿verdad? Se oponía de manera fuerte, sus discursos eran fuertes, su oposición era fuerte, pero pues era lo normal, porque todos estábamos acostumbrados a decir, a ver quién le pega un trancazo a estos cuates que son auténticamente, pues también muy autoritarios. Y desde entonces se construye el concepto de mayoriteo, compañeros. El mayoriteo no surgió con este gobierno. El mayoriteo surgió con el gobierno del PRI, la verdad. Eso es cierto. Ahora, hoy en día yo no me como fácil. Sí creo que hay una gran parte de verdad en esa letanía de que dice que todos somos hijos del sistema político del PRI. Hay una gran parte de eso, pero es cierto que hay una gran parte de la población que esa identificación la ve como algo a lo que no quiere regresar, como concepción. No estoy hablando del partido político, ¿no? Y entonces se amparan o tienen esperanza en que este nuevo gobierno o este gobierno, que ya no está nuevo, pues los lleve al otro polo, ¿no? Ya saben, con todos los postulados, aquellos de no corrupción, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, con un discurso distinto, es un discurso distinto que apela a otros lados y ese creo que ha sido el gran éxito de este gobierno. Pero, insisto, respecto de la salud del sistema democrático, a pesar de lo que digan, por ejemplo, el INE antier o ayer, antier creo,
le dio el registro a una agrupación política nacional, no partido político, agrupación política nacional, que se decía en la nota que es el paso intermedio entre la ciudadanía y los partidos políticos. No es cierto, eso es absolutamente falso. Las agrupaciones políticas nacionales son, en efecto, asociaciones de índole público, político, que ya no reciben financiamiento público, que pueden participar en convenio con partidos políticos, pero su alcance real es muy limitado, compañeros. Antes, cuando se dio el boom de esas agrupaciones en 1994, 97, llegó a haber hasta 110, 120. Hoy en día creo que quedan 87 activas y son vehículos para hacer política más institucional, y yo me imagino jugar al juego de la política y tratar de ganar algún espacio, exactamente el viernes. Pero como se cruzó el fin de semana, Juan, entonces la noticia apenas nos la desayunamos ayer, que veníamos regresando del puente, ayer o antier. Bueno, entonces este tema de las agrupaciones políticas, se dice que los que la lograron son gentes o representantes de la Iglesia de la Luz del Mundo, una iglesia que está liderada por un señor que está en Estados Unidos acusado de acoso sexual. Es una religión que aquí en el área de Jalisco tiene mucha fuerza. Bueno, entiendo que en Estados Unidos también tiene lo suyo, y es una fuerza política que obtuvo su registro y lo celebraron 3 diputados de Morena que se dice que son afines o miembros de esa iglesia, etcétera, etcétera. Entonces ahora se critica al INE, que como ya llegó la nueva presidenta, que llegó con los nuevos aires. Yo les digo, lo que pasó en esas circunstancias es que presentaron los documentos para requisitar el asunto, y si los documentos estaban en regla, no, claramente toda esta lectura de que son gente de la luz del mundo, de que tienen confesión de esa naturaleza, de que son aliados de Morena, son lecturas políticas y de opinión. Entonces, hijo, les voy a pedir que me disculpen tantito si se oye muy viciado es que tengo aquí atrás a una cortadora de pasto, pero se va a ir rápidamente. ¿Sí se oye? Pero sí me alcanzan a escuchar mi distinción. Ah, perfecto, qué bueno. Bueno, entonces, lo importante es que, bueno, pues se sigue reconociendo la pluralidad. Pero ahora entonces, gracias Jesús, entonces lo importante es que, pues, que se siga, o sea, no nos conviene a nadie, se los digo de verdad, que ahora el instituto se sienta o se vea que está, digamos, beneficiando al partido en el poder y, digamos, en contra de los demás. Como no nos conviene que caigamos en la polarización aquella, cuando recientemente estaban terminando, o estaban por terminar su encargo, el consejero Córdoba y el consejero Murayama, donde se volvió una lucha auténticamente personalizada prácticamente entre los consejeros que, creo yo, lo digo con verdad, que estaban defendiendo, estaban haciendo un poco lo que de su corazón les salía. Creo que en las maneras de hacerlo, creo que de ambos lados exageraron un poco el papel, y eso generó que se polarizara tanto el asunto. Entonces, se encontraban en los lugares públicos y prácticamente lo único que faltaba es agarraran a golpes, pero se acusaban y se decían, y eso no puede pasar. Entonces, mientras hoy en día el INE sea noticia por ese tipo de noticias, no nos debemos de escandalizar particularmente. Yo les digo, de verdad, yo creo que la conformación del INE se dio sí con candidaturas que con las que simpatiza el gobierno del país, pero son 11, es un colegiado de 11, gente que ya estaba, gente que tiene diversas pues, orígenes, diversas, pues no filiaciones, pero sí diversas, perdónenme, pues diversos orígenes, diversas composiciones de edad, etcétera, etcétera. Y entonces yo les digo una cosa, y las reglas que tienen que seguir están perfectamente establecidas. Hoy en día están suspendidas. Si se llegare a establecer la vigencia de la reforma Plan B, tendrán que ajustar sus temas y sus organizaciones conforme lo deban de hacer, pero el sistema de votación va a seguir igual, los ciudadanos se van a seguir insaculando,
sea, va a ser muy parecido. El problema es que sí se le quiso reducir mucho equipamiento al Instituto Nacional, mucho personal, muchos recursos públicos. Sin embargo, yo creo, lo digo también auténticamente, con la mayor honestidad de la que soy posible, pues creo que la reforma no es la mejor reforma que ha habido, pero tampoco creo que dañe de muerte al sistema democrático, no lo creo. Vamos a verlo en los hechos, pero yo no creo que se imposibilite el funcionamiento del instituto, etcétera, etcétera. Y si el año que viene tenemos unas elecciones en donde el partido en el poder gana y gana por un amplio margen, pues es por la, digamos, por la ola de popularidad y de fuerza que trae. Ahora veremos unas gráficas muy interesantes, compañeras, compañeros, de cómo estaban las votaciones y cómo las votaciones ahora les vuelvo a decir, se disparan y son impredecibles. Y eso, insisto, es impredecible, pero les estaba yo diciendo que la regla democrática, primero es la incertidumbre, ya hablamos de la incertidumbre, pero dos, Juan, es el respeto a las minorías. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso es algo que normalmente no se ha practicado en México. Te voy a decir dónde sí se ha practicado en México, justamente en las grandes construcciones, en la gran construcción de este sistema electoral. Este sistema electoral hasta ahorita, hasta antes, quiten este año y la reforma, hasta antes de este año, ha sido producto de los acuerdos entre el partido en el poder, cualquiera que este sea, y las propuestas de la oposición. Ese tema de los actos anticipados de campaña, de las propagandas gubernamentales personalizadas prohibidas, de la fiscalización en tiempo real, de los tiempos de radio y televisión a cargo de la autoridad electoral. Todo ese sistema lo pidieron los partidos políticos para que hubiera más cancha pareja, porque se decía, el PRI abusa, y luego se decía, el PAN ya llegó al poder, lleva 2 sexenios y está abusando. Hay que restringirles la posibilidad de que puedan influir desde las zonas gubernamentales, ¿no? Y eso es lo que se buscaba en ese sentido. Entonces, este entramado tan complejo es el producto de lo que se ha acordado. Lo grave, insisto, ya les decía yo ayer, lo grave es que a partir del poder o desde el poder se empiece a desconfiar de la institución, pues que ya es garante de las elecciones y luego del tribunal, porque también nuestro señor presidente luego en las mañanas, dependiendo cómo amanezca, ya también se avienta a decir que la Suprema Corte y que el tribunal no sirve, y entonces naturalmente esas declaraciones pues no abonan al debate democrático, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, es que él quiere eliminar y sacar pues, aunque él lo quiera, no es posible, se los digo de verdad. Claro, sería posible si todas las fuerzas se ponen de acuerdo y entonces reforman el sistema electoral. Pero para que eso ocurra hoy en día, no le conviene a nadie, se los aseguro. Al propio gobierno sabe perfectamente bien que se estaría dando un tiro en el pie. Yo creo que lo del plan B incluso fue una cosa, insisto, política y un poco que atendía a fobias personales más que auténticamente a temas legítimamente electorales. Pero bueno, en fin, lo que sí es que, insisto, yo creo que nuestro sistema de partidos goza de una crisis importante. Ahora pasaremos a ello, pero goza de una cabal salud. Los partidos políticos están representados en los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y ellos, como dice Juan, legislan. Y legislan como legislan, ¿eh? Ya veremos si la Corte determina algunas cuestiones que parece ser que hay irregularidades. O sea, sí es cierto que en esta fiesta democrática a veces los invitados no se saben comportar. Les ha pasado siempre, ¿no? Cuando invitan a la fiesta de 15 años de su hija, a la boda de su hijo, pues al invitado, a los invitados que se les pasan las copitas y se empiezan a pelear entre ellos o se caen en la pista. Eso pasa a veces también en nuestro sistema democrático, que desde otro punto de vista, compañeros, miren, vamos sin más a ver.
Ya vimos que el sistema electoral de partidos en México, respecto a sus características, tenemos un sistema de partidos competitivo. Hoy en día existe un pluralismo político a nivel federal y local, producto de un proceso de reformas electorales que permitió el registro, el tránsito de un sistema hegemónico a un sistema competitivo. Eso existe indudablemente en nuestro país. Insisto, si hoy en día los resultados han cambiado, ha sido por fenómenos ajenos al sistema electoral, sino son fenómenos estrictamente políticos, ¿no? Tenemos un sistema electoral mixto, compite con o va aparejado al sistema de partidos, porque los partidos se integran a este sistema electoral, que son las vías por las cuales ellos postulan candidatos y obtienen representatividad, particularmente en los congresos de los estados, ¿no? Un número de diputados federales y senadores se eligen por el principio de mayoría relativa y el otro por el de representación proporcional, que aquí hago otro paréntesis. Este tema que ha pululado desde hace un tiempo, de que los diputados de representación plurinominal son rémoras, no los elige nadie, no representan a nadie, etcétera, etcétera. Y yo les digo, el sistema de representación proporcional ha sido uno de los avances más importantes de nuestro sistema político, lo veíamos la clase pasada. En 1977, la introducción de la representación proporcional dio voz y representatividad a los partidos minoritarios, así de sencillo. Ustedes saben además, el sistema de mayoría relativo es el sistema más injusto que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque permite alcanzar una curul, un escaño de representación, por la mayoría de votos, no importa cuántos se emitan ni qué porcentaje se emitan en favor de cada uno. Quiere decir que en un supuesto específico, en un distrito tal, donde hay 10,000 electores, votan 4,000 compañeros y votaron 2,001 a favor de una opción política y 1,999 a favor de otra. Se va a tribunales y el caso se queda igual. El que se queda con la representación política de esos 2,001 es el que tuvo los 2,001. Y esos 1,999 votos se quedan sin representación. Pierden, ¿sí? Entonces, un partido político que mal contado se tuvo el 20% de la votación, se queda con el 100% de la representación de ese distrito. Y el otro que obtuvo el 19.99% de la votación se queda sin representante en el distrito. 19,999 son emitidos bajo la regla de la mayoría democrática. ¿Ven? Por eso está la compensación, creo yo, de verdad. Bueno, si hay 300 distritos, los 200 plurinominales me parece una muy buena manera de compensar. Lo que pasa es que el sistema está diseñado para seguir premiando al partido político que obtiene la mayoría de posiciones de escaños ganados por el principio de mayoría relativa. Y eso hace que normalmente la representación parlamentaria esté desbalagada, o sea, esté descompensada, porque el partido político que obtiene más triunfos tiene garantizados un tope más de 8 puntos porcentuales de la representación total que obtuvo en el y eso le genera un número mayor de representantes por ese principio. Pero, bueno, pues es una manera en la que está compensada y creo que en todos los países del mundo, sí, de los que conozco por lo menos, no, en la representación proporcional no excluyen al que ganó más de mayoría relativa. Hay límites para dar compensaciones y aquí esas compensaciones no son tan generosas, pero sí dan escaños de representación proporcional que de otra manera la oposición o los partidos minoritarios no tendrían, compañeros. Pero bueno, estas son las características actuales de nuestro sistema de partidos. Vean, antes de la reforma de 1977, el PRI dominaba el sistema político del país, existían partidos políticos, pero con acceso limitado al poder. Vean la distribución porcentual de escaños de 1961 a 1994, y empezamos en 61 porque es cuando empieza a haber realmente los primeros diputados de partido a los que les refería yo. Antes el Congreso
estaba 100% ocupado por el PRI. Y fíjense, a partir de que empieza esta representación, 1961, fíjense, el azulito es el PRI. Discúlpenme ustedes, las estas luego se me chacualean y luego no los puedo cambiar, pero fíjense cómo el rojo es el PAN, debería ser al revés, pero bueno. Vean, el azul es el PRI, 100, 80, 60, 60, hasta 1994, ¿no? Que fue la última vez que el partido de Estado tenía la mayoría de la Cámara de Diputados. Y fíjense cómo iban las oposiciones, 91, 64, 67, cuando más alcanzaban el 20%, 23% en el 88, 24%, ¿no? Y en 91 ya empieza a crecer, 94 con este fenómeno que ya existía de la oposición ya más institucionalizada, se generan digamos, estas porciones de votación, pero fíjense cómo por aquí va la cosa. Ahorita me voy a regresar, pero vean ahora cómo está el sistema de partidos. Vean la gráfica. La gráfica ahora, a partir de 1997 y hasta 2012, compañeros, vean ustedes, ahora sí está el PRI correcto y el PAN está correcto y el PRD están correctos. Entonces, fíjense cómo se ha generado de 97 al 12 en 15 años, se ha generado pues esta escala de variación en la votación. ¿Se acuerdan cómo iban las escalas planas en la anterior gráfica? Hoy en día existe esta auténtica. Claro que si vemos la composición actual del Congreso, de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, es una cosa, miren, aquí está en este pastelito que está aquí, el 50.4 de los escaños están en el caso de Morena, y luego están además sus partidos aliados, que tienen el Verde, tiene un 2.2%, lo que queda del Partido Encuentro Social, el 0.6%, en fin, vean, los anteriores, el PAN 15.4%, el PRI 9.6%, ¿no? El PT con 9.2%, Movimiento Ciudadano 5.4%, ¿no? Y ¿cómo se llama el otro? Y el PRD es el que se quedó con un cacho muy pequeño, miren, 2.4%, porque el más perjudicado de nuestro sistema de partidos, compañeros, fue el PRD, porque de ahí se salió Movimiento de Morena, de ahí surgió el pleito y de ahí se generó el asunto. Entonces hoy en día el PRD, casi les diría, pues es un partido en riesgo de perder el registro, pues ahora francamente en la oposición, forma parte del bloque opositor, y entonces, pues realmente, ¿no? Vemos hoy en día prácticamente un tema, pues, digamos, de nueva composición de fuerzas políticas, ¿no? Un poco para hacer memoria de lo que platicaba ayer, un poco ya de manera más ordenada, compañeras y compañeros. Fíjense cómo en el desarrollo democrático de México, habíamos señalado 1977, se establecen los 100 diputados electos por el principio de representación proporcional, un umbral de 1.5% para poder obtener un escaño. En 1987, la segunda gran reforma a 10 años vista, que, como les decía yo, generó este gran tema de la asunción de esta gran fuerte opositor que fue el Frente Democrático Nacional, que particularmente se vio en la elección del Poder Ejecutivo, no tanto de la integración de la Cámara, pero pues ya se genera esta cuestión, ¿no? Hay un incremento de los diputados de RP a 200, y de acuerdo a todos los partidos políticos, la inclusión de una cláusula de gobernabilidad, fíjense, el que obtiene más constancias de mayoría alcanza el 50+1 de los diputados. Fíjense que desde luego es una mayoría y es una representatividad artificial, pero no es mala idea como idea. El problema es el ejercicio en la práctica, como decía Juan, ¿no? El problema es que cuando ya me siento con la mayoría, cuando tengo la mayoría para destrabar reformas en el Congreso, pues abuso de esa mayoría, ¿no? Ya se quitó desde luego esta cláusula de gobernabilidad,
que desde luego en 1986 la había establecido el PRI para salvaguarda de sus mayorías, pero luego se le volteó el chirrión por el palito y entonces ya no le benefició, y por eso mismo luego pugnó porque se quitara esa cláusula. Candidaturas comunes, renovación parcial de senadores cada 3 años, en ese entonces se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral y hubo un límite de 350 diputados. Entonces, en 1989-90 ya se modifica esta cláusula de gobernabilidad. Ya aquí es el que obtuviera más constancias de mayoría, más el 35% de la votación alcanzaba este tema. Ya se incorpora una nueva fórmula para asignación de diputados de RP, ya se quitan las candidaturas comunes, se crean el Instituto Federal Electoral y el Tribunal, y sigue el umbral del 1.5%. En 1993 se quita la cláusula de gobernabilidad, se da la elección de senadores ya otra vez por 6 años por el principio de primera minoría, todavía sigue un límite máximo de 315 diputados, los máximos que puede obtener un partido político, el umbral del 1.5%. Ya aquí, en 1996, aquella cláusula de gobernabilidad se transformó en un límite del 8% de sobrerepresentación de la integración del Congreso para la elección de curules de diputados o senadores por representación proporcional. En 96 es donde se crea esta lista de 32 senadores de representación proporcional, que en un principio, compañeros, lo vemos como raro, lo vemos artificioso y lo vemos mal, pero también fue la manera que se dio para darle representatividad a las minorías. Insisto, como idea democrática no fue una mala idea. Claro, hoy en día nos quejamos de que esa mayoría o esos senadores pues nada más conforman una mayoría más abultada y entonces no hacen contrapesos al poder. Ok, está bien, pero insisto, es que los escenarios se han construido conforme la práctica lo ha dado. Insisto, esto, perdónenme que se los diga, pero no lo ha planeado nadie. La votación, por ejemplo, que en 2018 obtuvo el presidente de la República, sin duda, la más copiosa, la más apabullante de toda la historia de nuestro país, la obtuvo él, pero ni él ni nadie nos las preveíamos. En el año 2000, compañeros, les vuelvo a decir, yo estaba ahí en uno de los cilindros que están en la sala superior del Tribunal Electoral con el entonces magistrado José Luis de la Pesa, en paz descanse. Estábamos sentaditos escuchando y viendo los resultados porque nos preveíamos una elección complicada, ¿no? ¿Se acuerdan? Y como les decía yo, a las 8 de la noche salió el presidente, a las 10 salió el candidato del PRI, del PAN, y todos dijeron, ya ganó. Vicente Fox en la mañana estaba declarando, se los juro por Dios santo, de verdad que en este momento Diosito me está viendo, perdón, pero soy creyente, no soy mucho, soy creyente, pero les digo, en la mañana estaba diciendo que se estaba preparando un fraude de proporciones descomunales, en la mañana. En 2 meses después, cuando le dimos su constancia de mayoría, bueno, le dio el maestro de la Pesa, estaba yo enfrente de él y estaba en el templo de la democracia, gracias a este país, porque no se lo esperaba, compañeros, no se lo esperaba. El presidente López Obrador no se esperaba eso, y no sabemos de verdad cuál va a ser la participación y por cuánto va a ganar el próximo que gane, quien sea el que gane. No sabemos. Yo, por mi parte, si me apuran a ser de analista político, no veo ni remotamente que quien gane tenga los mismos votos que el presidente López Obrador. Ni remotamente. Yo creo que el que gane va a tener un rango por ahí de si bien le va, de los 20, 21 millones de votos, o sea, 10 millones de votos menos. ¿Por qué? En primer lugar, porque ese fenómeno, también hay que reconocerlo, fue el de la figura del presidente López Obrador. Eso es claro como el agua. Quien le guste a quien le guste, o nos gusta a quien nos guste, y no nos gusta a quien no nos guste, o no le gusta a quien no le guste. Así fue. Y entonces, ahora vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? Todavía que no sé qué, que la oposición, que está muy mal y que no presentan candidato, pues sí es cierto,
pero falta año y medio para la elección, poquito menos, ya cada vez menos, ¿eh? Y pues pueden pasar muchas cosas. Hacíamos referencia ayer al famoso 11 de marzo de España. 3 días antes, un atentado terrorista se le culpó, la sociedad se la cobró al partido del gobierno que tenía la elección ganada. No sabemos qué puede pasar. Eso no sabemos si nos vamos a despertar mañana, no lo sabemos. Yo espero que sí, pero pues, no lo sé, no se los puedo garantizar a nadie. A lo mejor sí me animo a apostarle, pero a lo mejor pierdo y ya no le pago a nadie, pero insisto, ese tipo de cuestiones son auténticamente variaciones políticas que se dan en contextos muy, muy particulares. Entonces, hoy en día, insisto, nuestro sistema de partidos, pues sí, goza de una representatividad grande, les vuelvo a decir, fíjense, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, si lo vemos por el lado de la oposición. Morena, PT, Partido Verde, son 7 partidos políticos y creo que 4, 3, 7, sí, son los que tienen registro político nacional, son 7 partidos. Ya hubo convocatoria para nuevas inscripciones, hay solicitudes de partidos políticos, no sé cuántos se vayan a dar, a lo mejor tiene alguno por ahí suerte, 1 o 2, que tengan una representatividad mínima, insisto que no sé a dónde se vayan a liar, pero esos partidos pequeños históricamente han demostrado tener muy poca representatividad y les cuesta mucho trabajo competir. Estaba yo leyendo el dato y perdón por no habérselos puesto, pero a partir de 1996 hasta 2018 han obtenido su registro 16 partidos políticos que lo han perdido en la elección siguiente, ¿sale? Los que han sostenido su registro ya históricamente son estos partidos políticos que ya han sobrevivido estas elecciones y yo respetuosamente no veo cómo, no veo la asunción de un candidato ciudadano independiente porque tiene que tener una estructura pues tanto más fuerte que la de un partido político. Y entonces, pues, compañeros, estamos en esa indefinición, pero hay ciertas cartas que ya están muy, muy dadas. ¿Me permiten un segundo, por favor? Un segundito, por favor. Disculpen, compañeras, compañeros, discúlpenme. A ver, aquí vi que este día dice, se deben de crear partidos políticos un año después de cada elección. Ah, exactamente, sí tiene razón Luis Fernando, sí, en efecto, para esta elección no vamos a tener ya mayores, no, lo que estaban son agrupaciones políticas nacionales. Pero bueno, entonces, pues así es como está un poco el sistema de partidos, ya veíamos cómo está este tema, y ahora lo que quisiera darle unos ciertas pinceladas es justamente nuestro sistema de partidos, cuáles son las bases constitucionales, las bases legales, ¿no? Que regulan y que prevén esta figura de los partidos políticos. Como veíamos,
La norma básica es la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, donde establece que los partidos políticos son entidades de interés público. Se los voy a leer para no andar diciendo nada de memoria. Aquí está. Dice literalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, es un artículo que se ha reformado muchas veces a partir de 1996 y es auténticamente una carta. Dice, en la base primera, dice, los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. Ahí viene la parte fuerte. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y de cualquier otra forma de afiliación corporativa. Este diplomado, compañeros, es diplomado de partidos políticos y de justicia intrapartidaria. Y ahí, en esta definición, hay varios elementos muy importantes a destacar. Particularmente es justamente el tema de la libre afiliación e individual afiliación a ellos, ¿sí? Y la necesidad de establecer normas internas para poder reglamentar precisamente su actuar institucional, porque al final del camino son, dice la ley, entidades de interés público, pues son una especie de interés público, son una especie intermedia entre las asociaciones privadas y las organizaciones públicas del poder, ¿no? Pero, insisto, tiene naturaleza pública, en consecuencia son sujetos obligados de la transparencia y la información, son sujetos obligados respecto de la fiscalización y son sujetos obligados respecto de diversas normas específicas que reglamentan la vida tanto de las asociaciones privadas como de las organizaciones públicas. Entonces, lo más importante es esta parte que viene aquí y que es, les decía yo, un desideratum de las nuevas reformas que se han querido incorporar. Dice, las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen en esta Constitución y la ley. Entonces, es muy importante y a partir de ahí empieza a delimitar, a enunciar las prerrogativas a las que tiene derecho, las obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos visto, entonces el artículo 41, pues es la base fundamental de la existencia de los mismos, es la base fundamental de nuestro sistema de partidos y a partir de esa base se enfrentan sus reglamentos y sus principios de acción, etcétera, etcétera. Luego, está también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ahora es LEGIPE, antes era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. A partir de la reforma electoral de 2014 se genera esta nueva adopción, ¿no? Respecto de una ley general, ¿no? Que porque en efecto las atribuciones respecto a los partidos políticos nacionales
las acapara en general el Instituto Nacional Electoral con el apoyo también, desde luego, de los organismos públicos locales electorales. Entonces, esta ley es muy importante, y la ley que reglamenta particularmente los requisitos de creación, requisitos de afiliación, obligaciones de los afiliados, los temas de la justicia intrapartidaria, etcétera, etcétera, es la Ley General de Partidos Políticos, que en realidad estas disposiciones de la ley se encontraban anteriormente en el anterior COFIPE, era Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y dentro de las instituciones se establecían esta regulación de los partidos políticos nacionales, ¿no? Como ustedes saben, también existen partidos políticos de naturaleza local, reglamentados por las leyes locales. Entonces, esas son, digamos, las tres leyes marcos, y existen, desde luego, reglamentos del Instituto Nacional Electoral que contemplan, desde luego, y reglamentan, valga la redundancia, las obligaciones de los partidos políticos y el tema de su comportamiento en diversos sentidos respecto ¿cómo se llama? Respecto del contexto de la normativa electoral. Entonces, permítanme un momento, por favor. Ok. Muy bien. Pues entonces, esos son los instrumentos normativos de nuestro régimen de partidos políticos. Y bueno, pues ya vemos que, como les decía yo, el registro de los partidos políticos corresponde al Instituto Nacional Electoral, y aquí es donde está justamente, permítanme un momento. Y en esta ley se establece precisamente cuál es el régimen de la ley, ¿no? Pero ya verán básicamente los requisitos con detalle de todo esto. Lo que me importa a mí es, de alguna manera, establecerles cuáles son los, los requisitos. Fíjense. Aquí está previsto los requisitos para la constitución de partidos políticos nacionales o locales, ¿no? Y se debe obtener su registro ya sea ante el instituto para los nacionales o los OPLES en el caso que corresponda a los locales. Fíjense, para verificar que cumpla con los requisitos tienen que presentar 3 documentos básicos, que son declaración de principios, programa de acción y sus estatutos, ¿sí? Los cuales establecerán los requisitos que establece la ley. Los partidos políticos nacionales deben de contar con 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso. Bajo ninguna circunstancia el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral federal que haya sido utilizada en la elección inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. Entonces, fíjense que, y luego tiene el tema de los locales, fíjense cómo se establece que ese 0.26% es el número mínimo de afiliados. Pues hay partidos políticos, compañeros, que andan en ese rango. El Partido Acción Nacional, después de que hizo una depuración en sus registros de afiliados, tuvo una disminución sensible en cuanto al número de sus afiliados, y prácticamente anda por el 0.30% del padrón electoral, y desde luego pues ahí lo ha mantenido, pero esa causa es una causa de pérdida de registro en los partidos. Entonces, eso, digámoslo así, son las reglas básicas. Aquí es donde están esto que les acabo de leer, ¿no? Los requisitos específicos, ¿no?
deben de acreditar ciertas estructuras básicas, Asamblea General Nacional, etcétera, etcétera. Esos son los requisitos, eso será ya causa y momento de otros análisis del diplomado, otros cursos del diplomado, que lo verán con todo detalle y ya verán todo lo que tiene que tener la Constitución. Entonces, como evolución del sistema de partidos políticos, compañeros, como el marco electoral, marco constitucional local, yo no tendría mayor exposición que darles. Han quedado más o menos sentadas las bases de cuál es nuestro sistema de partidos políticos, cómo se ha desarrollado, cómo se conforma actualmente, cómo se desarrolla en el marco institucional, su constitucionalización, y bueno, pues desde luego tenemos algún tiempo por si alguien quiere participar, hacer algún comentario, de cualquier naturaleza, aquí estamos para escucharlos, y me gustaría escuchar, no sé, algún punto de vista crítico, porque en efecto ayer les generaba algunas preguntas sobre si podríamos decir básicamente, ¿no?, que los partidos políticos están en crisis los partidos políticos, ¿no? Entonces, hay una crisis mundial de representatividad de los partidos políticos, ¿no? Hay un desencanto de la ciudadanía, no tan solo por los partidos políticos, sino por los sistemas democráticos, ¿no? Hoy en día hay una crisis. ¿Por qué? Porque se dice que los partidos políticos, en efecto, como formación de élites que platicábamos ayer en un principio, pues cada vez están más alejados de los de la ciudadanía. Y dicen los ciudadanos, creo que con mucha razón, que los partidos políticos únicamente se acercan, los candidatos se acercan cuando van a venir las elecciones, y una vez que pasan las elecciones no los vuelven a ver nunca más. Hay algunos que sí tienen algunos sistemas de rendición de cuentas más o menos transparentes, pero la verdad es que son los menos, aquellos que tienen sus cajas de enlace. Eso sí, cada año todos tratan de hacer un informe de actividades, pues para poder posicionarse políticamente, no necesariamente para rendir cuentas, pero bueno, desde luego que existe, insisto, una tendencia, estos bajos niveles de participación, estudiosos como del fenómeno político, como Fernando Escalante, como José Antonio Crespo, Soledad Loaesa, dice justamente que los niveles de baja participación o de mediana participación que uno podría esperar en las elecciones generales de nuestro país se deben en gran medida justamente al desencanto de la ciudadanía por nuestro sistema democrático y por nuestro sistema de partidos. No es un fenómeno exclusivo de México, se los platico, se los digo, es un fenómeno prácticamente mundial, de ahí que los que están haciendo, como dicen por ahí, su agosto, son estos nuevos partidos de corte extremista, particularmente de extrema derecha, que se acercan a posiciones que se ha denominado por la ciencia política como populistas, y aprovechando el desencanto por estas formas tradicionales de los partidos políticos, pues han logrado obtener unos resultados electorales bastante sorprendentes, satisfactorios, incluso en algunos casos, les vuelvo a decir, el caso de Italia, ya es una realidad que facciones o una coalición de partidos de extrema derecha asumieron el poder en la Italia. Partidos políticos que propugnan por cortes de impuestos, por una grabación más alta de las riquezas más importantes del país, se supone que por un control más estricto de la migración, ¿no? O sea, que son problemas muy fuertes actualmente en Europa, la migración del África subsahariana y de los países anteriores de Europa del Este, ¿no? De las repúblicas soviéticas socialistas, y a partir de ahora con la guerra que tiene que también Rusia con Ucrania, pues se han acentuado estos problemas y el conflicto bélico entre Siria y que se da en Siria, pues ha generado un montón de refugiados y de problemas migratorios que, insisto, han acelerado pues, retorno a grandes principios conservadores, donde líderes carismáticos pues han aprovechado y han obtenido el poder. Insisto, hay muchos ejemplos en el mundo, no tan solo en América Latina, sino en Europa, en Estados Unidos, no me da ningún empacho decirlo, ¿no?
pero en Estados Unidos incluso hay el riesgo de que vuelva a competir el candidato Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, y hay un gran riesgo y una gran posibilidad de que pueda volver a ser presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, sí, es una crisis que podemos ver desde el punto de vista, insisto, de la formación de los que afecta a los partidos, insisto, tradicionales, aquellos que le llaman del viejo establishment, o sea, los partidos que han sido establecidos y recipendarios del poder en muchas ocasiones. No vamos a ver en nuestro caso, apenas en el laboratorio del 2024, vamos a ver qué va a pasar con este partido Morena, que se ha convertido en un partido hegemónico 100%, pero bueno, pues el sistema de partidos competido está, en teoría, está dispuesto y predispuesto para poder dar competencia, y pues veremos qué es lo que ocurre y veremos cuáles son las transformaciones que pronto vamos a obtener al respecto. Yo lo que creo es que en respecto del régimen legal de los partidos políticos, el mismo ha tendido cada vez a hacerse un poco más duro para la creación de los partidos políticos. Ya existen periodos muy delimitados cuando se pueden crear los mismos. Los requisitos pues de afiliación o de número de afiliados no ha cambiado particularmente, pero sí se exige ya un umbral del 3% de la votación para efectos de tener el registro como partido político y no perderlo, y ese ha sido un umbral que se ha estimado, es un umbral que se estima alto. Entonces, pues ahora sí que esos son los ingredientes de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema de partidos, compañeros. A ver qué nos depara. A ver, Juan, ¿qué nos quieres participar, por favor? Muchas gracias. Creo que también otro elemento que está presente en la crisis de los partidos políticos es que las estructuras institucionales del partido legitiman las decisiones de las dinámicas informales que se dan en el propio partido. Por ejemplo, cuando hay asambleas para nombrar a los dirigentes, cuando hay asambleas para nombrar a los candidatos, pues realmente quienes están atrás de esa decisión son las élites políticas, las élites de los que están fungiendo una labor de gobierno, o sea, el gobernador, el presidente municipal, el diputado. Ellos son los que finalmente inciden en quiénes deben ser los candidatos. Y lo que hace el partido es que legitima a través de los espacios de poder ese tipo de decisiones, ¿no? Y tampoco se toma en cuenta a la opinión de los militantes. Los militantes lo único que hacen es elegir a los delegados y estos delegados, pues finalmente validar la decisión del gobernador de quién debe ser el dirigente del partido o quién debe ser el candidato que se va a postular, ¿no? Entonces creo que también hay un problema ahí de cómo los grupos de presión al interior del partido inciden en estas decisiones. Y ese, por ejemplo, va a ser el conflicto de Morena, ¿no? De cómo se va a decidir el tema de la candidatura a la presidencia, ¿no? Y ha estado presionando, por ejemplo, Marcelo, ha estado presionando vamos a definir la ruta, ¿no? De la encuesta, ¿no? Entonces, creo que ahí el problema es la administración del conflicto interno, que obviamente, pues en el caso de los órganos de dirección del partido, pues lo único que hacen es legitimar esa parte, ¿no? Y en otros casos, también la crisis de los partidos está en el tema de las figuras, ¿no? Estos liderazgos que se dan a nivel regional, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, en el caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, si él decide romper con Movimiento Ciudadano, quién sabe cómo le vaya en la elección, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Monterrey, el presidente municipal de Monterrey, o el gobernador de Nuevo León, ¿no? Que en ese caso podría darse pues un fenómeno de conflicto al interior del Movimiento Ciudadano, ¿no? Y en el caso de la coalición PRI-PAN-PRD, igual está el asunto de quién va a ser la candidatura para jefe de gobierno, jefa de gobierno, y la propia presidencia, ¿no? Entonces, creo que hay varios elementos que también están presentes en la crisis de los partidos políticos, ¿no? Muchas gracias. Sí, sin duda.
forman parte de estos elementos que dices tú, es que es un entramado muy complejo, se puede ver desde distintos ángulos y tiene diversos ingredientes, pero desde luego, esto que señalas es desde luego algo que ocurre sin duda y no de ahorita, hace tiempo. Luis Fernando Delgado, por favor. Muchas gracias. Complementando lo que dijo el compañero Juan, ya ayer en la mañana acordaron en el caso de la Ciudad de México ir juntos PRI, PAN, PRD para complementar un poco la situación debido a acuerdos que se generaron entre estos tres instituciones. Y también creo que sí, posiblemente Morena puede hacer alianza con el PT y con el Verde en las próximas elecciones para 24. Te falta definir, en este caso, ya se definió la alianza, solo es cosa de esperar cómo se van a repartir las candidaturas para alcaldes y para diputados locales, pero lo más importante, tendrán que ponerse muy bien de acuerdo en este caso, no es que me incline a los tres partidos, bueno, sí un poco, pero tienen que acordar muy bien quién va a ser el aspirante fuerte, que no tenga antecedentes de corrupción, que no tenga escándalos que comprometan al partido que tiene dominado los diferentes alcaldías y que desde luego conozca muy bien la Ciudad de México a la perfección. Sí, sí, Luis Fernando. En efecto, ayer mismo nos dieron esa noticia respecto de lo que hace al Distrito Federal y y bueno, lo que está en el aire es qué va a pasar para la elección federal, ¿no? Porque bueno, yo creo que va a estar muy pendiente, eso va a depender mucho de lo que ocurre en los procesos electorales locales del próximo mes, ¿verdad? Ya estamos en mayo, ya es el siguiente, estamos a un mes de las elecciones intermedias y vamos a ver qué ocurre ahí. De eso dependerá mucho la correlación de fuerzas en las alianzas. Parece ser que ya hicieron un primer acuerdo en justamente el PRI, PAN y PRD para que quién iba a elegir candidatos en esta ocasión y quién va a elegir candidatos en la siguiente. Yo creo que eso está sujeto también a resultados y desde luego pues al final del camino a ver cuál es la batería de posibles aspirantes o candidatos y de qué lado se pueden salir más. Apuntados hay muchos, ya lo sabemos, tanto del lado oficial como del lado de la oposición, ¿no? Puede emerger alguno más, no sabemos, yo lo veo de alguna manera complicado. Sin embargo, para mí sí es un motivo de mucha incertidumbre qué es lo que va a hacer la oposición. Para mí no es tan complicado saber qué es lo que va a hacer el gobierno. La hoja de ruta el presidente no la ha ocultado en absoluto, en absoluto. Y entonces, pues, insisto, según todas las encuestas, el partido del presidente ganaría con cualquier candidato. Entonces, pues, el presidente no tiene ningún incentivo realmente para generar una competencia auténtica entre los candidatos de su partido, porque, pues, si puede elegir a su favorita, pues yo creo que lo va a hacer sin ningún empacho y vamos a ver de qué manera. Evidentemente hay mucho opinador contrario al gobierno que dicen, generan muchas rencillas, no sé si artificiales en su cabeza o de wishful thinking, ¿no? De pensamientos que desearían que ocurriera, que sí, desde luego no va a ser fácil la transición para generar ese tema, pero lo que yo no tengo duda es de la capacidad de movilización que tiene el presidente y de la capacidad de liderazgo que va a tener para conducir ese proceso. Ya el que no se quiera alinear, si es que no se quiera alinear, será una incertidumbre, pero yo hoy en día veo, la verdad, pocos incentivos en ese sentido y más bien yo creo que el lado de incertidumbre está en el tema de la oposición. Lo que para mí sería deseable es que fuera si no un proceso reñidamente competido, sí que fuera un procedimiento donde de alguna manera se diera un resultado que nos dejara mucho más claro auténticamente cuál es la representatividad electoral específica del partido del gobierno y de la oposición. ¿Sí? Cualquiera que sea el resultado, creo que es un buen momento para definir en efecto cómo se ha recompuesto en términos de eso y la decisión ciudadana en el Congreso de la Unión va a ser muy importante porque hay una cosa, hay una variable, les decía yo,
que yo estimo importante en el análisis. Ya platicábamos, el que tiene el arrastre, el liderazgo, el que obtuvo los 31 millones de votos fue el presidente López Obrador. En la segunda elección intermedia, por las razones que ustedes quieran y me quieran dar y explicar, todas válidas, ya no obtuvo la mayoría calificada, obtuvo una simple mayoría, que no es menor, pero no ha alcanzado para generar todos esos proyectos tan ambiciosos que él tenía o que tiene. Y ese resultado del Congreso, en mi opinión, va a ser tanto o más importante que el de la presidencia de la República, porque va a generar ahí justamente, si la ciudadanía le da otra vez carta blanca a esta corriente política o le genera un contrapeso desde el principio y volvemos a transitar la historia de las últimas transiciones de poder, en donde el presidente de la República no tiene las mayorías en el Congreso y entonces naturalmente su poder se verá acotado. Yo ahí es donde lo veo. No pronostico nada en ningún sentido, no tengo, se los digo honestamente, no tengo idea. Ha habido algunas encuestas, pero la verdad es que esa parte no la he analizado con detalle, pero sí, no creo que sea fácil construir una mayoría en ese sentido, por lo menos una mayoría absoluta, no se ve fácil. Ahora, insisto, si se constituyera una nueva mayoría en favor del partido del presidente, tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como en el ámbito del Parlamento, pues eso nos va a indicar que lo que las encuestas nos han venido diciendo, de que el nivel de aprobación de la mayoría que tiene el presidente de la República, pues le ha sido otorgado una ocasión más a quien vaya a ser su sucesor, etcétera, etcétera. Pero para eso, insisto, compañeras, compañeros, falta un ratito. Yo a lo que les digo, y no hago votos porque no se trata de una cuestión de fe. Yo estoy convencido de que el proceso se va a llevar a cabo por las reglas y las instituciones que tenemos actualmente. No, aunque incluso fueran las nuevas reglas producto del plan B, no veo que por ahí vaya a haber un problema respecto de la traducción de la voluntad popular en las urnas, y eso para mí es una magnífica noticia. O sea, ese arreglo institucional seguirá vigente a pesar de estas pues digámoslo así, turbulencias que hemos tenido recientemente y que están actualmente en el tema de la discusión política y pública. Pero yo lo que les diría es que si uno de verdad se pone los anteojos de la prudencia y se deja de llevar ya por el hígado, porque evidentemente pues a todos nos gana el hígado respecto de las preferencias políticas, se puede ver que las condiciones que están dadas, pues es un momento actual democrático del país, hay discusión, hay diversas posiciones, hay actitudes y bueno, pues no, en materia política, más que ninguna otra materia, no se puede decir que algo es para siempre, esto es muy volátil, ya el sistema que derivó de la revolución de 1910 y que derivó en la Constitución de 1917, y ese régimen de partido hegemónico, de partido único que tanto tiempo nos gobernó, yo veo complejo que ese escenario se vuelva a repetir, pero vamos dándole oportunidad a los hechos y al contexto. Lo que sí creo es que hay este sistema de partidos políticos quizá debería tener un poco más de actividad y responsabilidad, pero eso se ve traducido en las urnas. También eso es cierto en la traducción pues, de la promoción, como decía el artículo 41 que les acabo de leer, ¿no? En la promoción de la cultura democrática, de más allá de descalificar al contrario y de enfrentarse a los adversarios, construir una narrativa mucho más constructiva pues de institucionalidad y de avasallamiento de la mayoría, si ustedes quieren, de reconocimiento de la mayoría, pero siempre, insisto, desde el contexto democrático. Yo eso lo veo muy posible, lo veo prácticamente como un hecho que va a ocurrir, y bueno, espero no equivocarme.
y pues espero que todo salga bien. Entonces, bueno, pues si nadie más quiere participar, nadie quiere hacer algún comentario, este tema se presta para muchas interpretaciones y opiniones, y todas son válidas, y aquí en este espacio que es académico, pero que también es democrático, podemos escuchar a quien quiera decir algo. Si no es así, pues entonces les agradezco mucho su participación, su atención, y bueno, pues espero que haya sido de su provecho y de su interés lo contenido en el módulo. Y bueno, espero verlos pronto en algún otro diplomado, si no es que en este mismo propio. Es un diplomado muy interesante y apenas van a ir a temas bien interesantes que concluyen en el tema de la justicia intrapartidaria, que creo yo que es uno de los puntos importantes que se pueden mejorar en nuestro sistema de partidos y que, pero que al mismo tiempo también por la naturaleza misma de los partidos políticos como vehículos de poder, instrumentos de poder, el comportamiento institucional hacia adentro de los partidos políticos es muy previsible en todos los casos. Entonces, pero es muy interesante sin duda en cualquier caso el establecimiento de estos sistemas de justicia intrapartidaria. Si no hay más por el momento, pues acabamos el día de hoy temprano, no sin antes haber agotado el temario. Y bueno, pues yo les doy, insisto, les agradezco y les deseo un magnífico día a todas y a todos. Y bueno, pronto esperamos vernos. Muchas gracias. Gracias, Jirel, por tu apoyo. ¿No de qué? Muy amables. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Buen día. Buen día.